Auspician la semana vigente Asociación Empleados de Comercio de Cañada de Gómez, Sindicato Trabajadores Luz y Fuerza, AMSAFE, Delegación Iriondo, UOM, Unión Obreros Metalúrgicos, UPCN, Unión del Personal Civil de la Nación, con vos siempre. UOEIMA, desde 1945, junto al trabajador maderero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la semana vigente, esto que es nuestro encuentro de los jueves por Canal 7 de Flow. También sabés que estamos en vivo por la nueva Ibiza 95.3 y otra opción para escuchar la radio de la ciudad es a través de www.diariovision.com.ar. María Astudillo, que acabás de escuchar como todos los jueves en las presentaciones, Guillermo, Jorge Farcheto, para completar este equipo de producción. Y acabamos primero, y antes de entrar en la referencia histórica y con su respectiva reflexión, vamos a pensar ahora en el presente, algo que sale desde la más íntima convicción, honestidad y tal vez cansancio. Sin entrar en tanto detalle, suponiendo y creyendo que uno acierta en no subestimar el entendimiento de la comunidad, de la audiencia. Estemos donde estemos, hay cosas que para todos son muy claras. Estamos atravesando un momento de mucho dolor como sociedad, por más que a veces el dolor esté disfrazado de broncas, de odio, de competencias casi en tono futbolero. Pero bueno, se está llegando a un límite complicado. Esto último que pasó no nace tampoco de un repollo, como a veces decimos, de muchas cosas. Nada nace de un repollo. Este grupo, donde se podrá discutir si tienen banca, si es un grupo más o menos organizado, si es algo más que gente sacada, y son las famosas fuerzas que se presentan como el brazo armado de la Libertad Avanza. Todas las interpretaciones que se han hecho en torno a esta expresión, con tintes que sí evocan lo fascista, lo nazi, pero más allá de después ponerse a discutir esta cuestión, no lo dije en sentido metafórico, en lenguaje figurado, que las armas son los celulares, bueno, todo lo que ya se ha dicho, se ha discutido, se ha evaluado, se ha acusado y se ha argumentado en contra de esa acusación. Independientemente de eso, porque podríamos estar años y seguramente, y las denuncias también en el fuero penal, a las que uno no le tiene fe con justa razón. Independientemente de todo eso. Es decir, nadie es tan tonto, o por lo menos la inmensa mayoría de esta comunidad y de todas las comunidades del mundo, se puede negar lo obvio. Es decir, hay algo que es el discurso, y el discurso, sea el discurso que sea, tiene que tener un grado de responsabilidad. ¿A qué le llamo un grado de responsabilidad? Hacerse cargo. No estoy diciendo hay que decir esto, incluso no es señalando qué discurso irresponsable, no, digo, hay que ser responsable, dije esto y lo sostengo. Pero esto más allá de los actores principales, quién lo dijo y quién le contesta por la televisión, aquellos pocos que pueden llegar a un programa de televisión de los medios porteños fundamentalmente,
Esos son parte de los actores. Somos nosotros todos los actores, vecinos, pueblo, más allá de dónde estés, más allá de quién votaste. Esto ya ha sido superado por el grado de violencia, en este caso discursiva, más allá de también si se quiere asociar que el discurso puede generar o puede alentar. Por eso, de hecho, también está penada la incitación a la violencia y todas esas cuestiones. Si las palabras fueran tan inocentes, más allá de herir, también se habilita. Y podemos citar un montón de ejemplos. Siempre se ha habilitado con la palabra y sobre todo desde los lugares de poder. Y los silencios también. La omisión también habilita. Y se ha pasado a acciones donde hasta se ha llegado a tener que lamentar muertes. Ya no solo se cita mucho en estos días el atentado a Cristina Kirchner, pero hay un montón de casos más que se podrían tomar, incluso empezando por aquella famosa doctrina Chocobar, para empezar por algún lado, pero no es nuevo esto. No es nuevo, lo que pasa es que se ha incrementado demasiado. ¿A dónde quiero llegar yo cuando hablamos desde lo discursivo? Y circunscribiéndome a eso. Mira, aún en el discurso de guerra, digo, para poder llegar a un entendimiento y ponernos de acuerdo en algo, porque si no, nos estamos haciendo tontos. Una guerra, pero no en el sentido metafórico de la palabra, no en el sentido de la construcción lingüística. Una guerra que puede haber sido la Primera Guerra Mundial, la Segunda, las guerras médicas, la guerra de Malvinas, la que se te ocurra, la que ahora está instalada ahí en el oeste con Rusia y Ucrania, y si querés seguí ahí 10.000 millones de ejemplos de guerras que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Al menos desde lo discursivo, siempre la guerra tuvo como objetivo el derrotar al enemigo. Sea por las razones que sea, por territorios, por riquezas, por lo que sea que se haya luchado, siempre se pensó, en todo caso, en derrotar al enemigo y algo que no es menor. En los extremos de los ejemplos vamos a encontrar hasta la esclavización misma del enemigo. Pero no es del lenguaje de la guerra, de los conflictos bélicos, voy a hacer desaparecer a mi enemigo. Claro, la referencia que más impacta en materia de hacer desaparecer a ese enemigo, se haya construido como se haya construido, el caso del Holocausto, es lo más fácil, el ejemplo más fácil que tenemos a mano, pero después, siempre que se ha querido o que se ha propagandizado, militado la expresión, tiene que desaparecer tal o cual sector, tal o cual pueblo, tal o cual religión, tal o cual cultura, cuando se ha ido por ese objetivo y se ha confesado ese objetivo en algunos casos, bueno, ahí no estamos hablando de una guerra, estamos hablando directamente de un genocidio. Entonces, y para ir cerrando este temita, pero no teníamos ganas de dejarlo pasar. Vos podés ser un vecino que haya votado en su momento a Patricia Burri, a la izquierda, a La Libertad Avanza, a Milei, a Massa, a Schiaretti, al que a vos se te ocurra. Los que somos seres humanos de a pie, hayamos votado a quien hayamos votado y tengamos la ideología que tengamos, la gran mayoría no queremos la destrucción del otro. Podemos discutir horas y horas y hasta de manera elevada de tono si la sociedad mejor es así, si es mejor la solidaridad, el otro le gustará la competencia, hasta ahí todo más o menos va en los carriles de lo que puede ser, no un mundo en paz, porque en definitiva si hay hambre no hay paz, si hay frustraciones no hay paz, si hay muerte por enfermedades no hay paz, pero sí al menos hay algo que evita
el peor de los males para una comunidad que no quiere ir hacia su propia destrucción. ¿Cuál es? Aquella que le llamó Durkheim, famoso sociólogo, la anomia, que según él era la que producía una de las modalidades del suicidio en los individuos. La anomia, la falta de normas. Y si bien acá no es que no se está propugnando que no haya normas, sino que se está relativizando todo lo que sea cualquier normativa, pero no ya la normativa escrita, legal, la Constitución Nacional incluida, los códigos penales, códigos civiles y comerciales, sino que las normas de convivencia, esa norma no escrita, aquella donde uno dice, bueno, un límite hay que tener para regular a la sociedad, porque si no estamos al horno. Es decir, vos podés decir, bueno, dentro de las pautas de convivencia puede haber uno más antipático, menos antipático, alguien que transgrede alguna norma, otro que no la transgrede, y hasta ahí el mundo va andando, mejor o peor. El gran problema es cuando lo que propones es el vale todo, es el vale nada. El vale todo es igual a la carencia absoluta de una vida en sociedad, sea la sociedad que sea, con la cultura que sea de Occidente y Oriente, sea de religiones monoteístas o politeístas, sea más de izquierda o derecha, de centro, ya ahí es cuando no importa más nada. Es cuando al menos para la gran mayoría de la sociedad, que somos casi todos nosotros, seamos cañadenses, santafesinos, argentinos, o seamos chinos, norteamericanos, o rusos, o alemanes, no importa. Cada vez que una sociedad a lo largo de la historia ha entrado en esto de relajar tanto el tema de los entendimientos, de los acuerdos, y que un acuerdo debe romperse con otro acuerdo y no de otra manera, entonces estamos muy complicados como sociedad y podemos estar por un rato engañados. Cuando digo un rato en términos históricos pueden ser 2 años, 4 años, 5 años, 6 años, pero en algún momento, cuando llegamos al final decimos, che, qué mal, no vi, esto sí que no la vimos. Nos hemos destrozado como sociedad y después es difícil recomponer aquello. Tengo un vecino que lo herí demasiado, que lo escupí, que lo ninguneé y hasta a lo mejor le dije que tenía que desaparecer, con lo grave que ello es. Vos sabés lo que es decirle a una persona, sea quien sea, no importa si es mileísta, si es cristinista, si es comunista. Che, yo quiero que vos desaparezcas, quiero tu desaparición. Eso no puede tener una discusión. Che, bueno, depende, por ahí está copado, si yo quiero que algún grupo desaparezca, para vos no, pero para mí está copado, y no, porque si no, entonces ¿dónde está el límite? Sin límite no se puede vivir. El ser humano es limitado, estaría en contra de su naturaleza. Y hoy creo que estamos viviendo en un momento donde no estoy, a lo mejor podría decir, pero che, entonces lo que estoy tirando acá es un discurso distópico, apocalíptico, donde ya todo está perdido. No, el mínimo grano de arena que uno trata de poner desde acá, con lo poco que uno puede lograr desde acá, pero bueno, cada uno tiene que hacerse cargo de lo que dice y de lo que hace. Y lo que queremos decir es esto: tenemos un gran trabajo para reconstruir todo esto. Fíjate que no te hablo de elecciones, no te hablo de esto, de aquello otro, ni de si debe dirigir el partido político fulano o mengano, o la interna del peronismo, la interna de la Libertad Avanza, junto con el PRO, y si el PRO ahora está dividido, cosa de ello, eso se puede solucionar siempre. Si la izquierda va dividida, no va dividida, eso siempre tiene más posibilidades de solución. Lo que es más difícil de resolver si no actuamos, como dice la canción, con celeridad. Si no actuamos con celeridad, cada vez es más difícil. Y después, por supuesto, el arrepentimiento es mayor, porque sí, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿De qué no nos dimos cuenta? ¿Por qué fui tan irresponsable? Pero esto nos compete a todos, no es que
hay un grupo mejor y otro peor, y este se tiene que hacer cargo y el otro tiene que descansar. Acá nadie es tan importante, también, ya que estamos con las canciones, no te creas tan importante, parecía no. Yo soy el que la tiene re clara. Creo que todos estamos con falta de claridad en estos momentos y no podemos permitir como sociedad seguir autodestruyéndonos. Entiendo eso. Es decir, uno ha asistido a cuántas. Voy a dejar de lado justamente a aquellas cosas que rompieron todas las reglas del juego, como fueron la represión de la última dictadura. Ahí no, ahí entramos también en un momento. Después fue tarde, ¿no? Cuando tomamos conciencia, todos, como la comunidad estamos hablando, no algunos que hayan tomado conciencia a tiempo. Pero, por ejemplo, en otras peleas políticas, donde está siempre lo económico también, por supuesto, y cuestiones culturales, nadie, una gran pelea muy fuerte fue la de la 125, fue fortísima esa pelea, pero yo no escuché, o no lo recuerdo yo, sí, críticas, sí, de toda índole, declaraciones fuertes, acciones fuertes, pero yo no escuché ni de un lado ni del otro a nadie decir que desaparezca el chacarero para siempre o que desaparezca el peronismo, el kirchnerismo para siempre. Se quiso ganar, en el caso del sector del agro, ganó, por lo menos conforme lo que se propuso en esa pelea, larguísima además, durísima además, pero no se llegó a esa falta de la pauta mínima de convivencia donde quiero que el otro desaparezca. Me propongo hacer desaparecer al otro. Vos estás sobrando en este mundo. En todo caso, no, hasta cuando uno dice el enemigo, por el ejemplo que ponía de la guerra. ¿Dónde viste que en una guerra, en la mayoría de las guerras al menos, y si no ya es otra cosa, deja de ser guerra para pasar a ser aniquilamiento? La guerra, una vez que ganó, ganó. Después le pondrá condiciones al derrotado. Ha pasado esto en la historia de la guerra. No es que es gratis, no es que después somos todos amigos. Pero nadie dice, yo lo quiero vencer, gané la posición, gané este territorio, gané este gobierno, no tiene más armas mi enemigo, ya está, no sigo. Si quiero seguir, hay otra cosa mucho más jodida que una guerra. Mirá que tiene que ser jodido algo para hacerlo más que una guerra. Que una guerra. ¿Queremos algo más jodido que una guerra? Habrá que preguntarse eso como sociedad. Después discutiremos si River o Boca, si Milei o Cristina, digo para hacer un reduccionismo y es más fácil, para no citar todos los ejemplos. Después veamos si izquierda o derecha. Pero antes tenemos que salvar la vida. Antes, porque si no después no vamos a poder ni propiciar la derecha, ni la izquierda, ni el centro. ¿Cómo va a propiciar ni River, ni Boca, ni Central, ni Newell's? No va a tener nada para propiciar después, salvo algunos que no sé, seguirán viviendo en un búnker, en una aldea, en una montaña, separados del resto, que no sé qué seremos, pues ya no seremos, no sé qué seremos, si no paramos esto a tiempo, pero comunitariamente. Después seguimos con la pelea siempre saludable, la diferencia de intereses, las discusiones. Bueno, hoy esto fue un cambio abrupto y más emanado desde lo emocional, llamémosle. Quería que esté esta columna. En realidad, ahora sí vamos a ir la vamos a achicar en consecuencia, que es la columna histórica, pero porque también esta vez, más allá de relatar todo lo que fue este suceso y detalles, etcétera, quiero hacer una mínima reflexión, ya que estamos en esto de reflexionar sobre lo que nos pasa ahora y lo que pasó también en aquel momento, 1945, cuando la famosa batalla de la Vuelta de Obligado, ahí donde el río se angostaba, y esto fue funcional a la estrategia de las tropas de Lucio Mansilla. Era el gobierno de Rosas, ya sabemos. Más que nada mencionar aquella famosa batalla donde tuvo más que ver con el ingenio criollo y donde tuvo más que ver con el valor que otra cosa, no tanto con lo que es
los pertrechos, no tanto con lo que es la alta ingeniería militar. Sí decir, bueno, te voy a dar la batalla con esto que tengo a mano, pero fundamentalmente por principios. Por eso es el Día de nuestra soberanía, porque precisamente militarmente es muy conocido el tema que aquella batalla se perdió militarmente. Tampoco tuvo un gran ganador, todo lo que es ese imperio anglo-francés, dueño de los mares y de las tropas y navíos más robustos, incluso de la práctica comercial más robusta, porque de hecho también esto tiene que ver con que fundamentalmente Inglaterra, pero Francia también estaban buscando nuevos mercados, se necesitaba en el marco del impulso del liberalismo buscar nuevos mercados, y acá la verdad que también se llevaron un chasco, no les fue funcional. Pero volviendo a aquello de la batalla de la Vuelta Obligado, ¿por qué si se perdió fue el hecho, el suceso elegido para el Día de la Soberanía Nacional? Porque justamente era una derrota probablemente cantada, imagino yo, para los estrategas militares de la época, con Lucio N. Mansilla a la cabeza. Pero ¿qué se dijo? Mirá, acá no se trata de especular con un resultado, acá se trata de saber quiénes somos. Y si nosotros tenemos que defender nuestra soberanía, que no venga un agente externo a decirnos lo que tenemos que hacer. Hoy es tan común tolerar eso de que el agente externo venga y nos diga, mire, usted hagan esto, che pibe. Hoy es muy común que nos digan che pibe. Hoy es muy común. Un ejemplo magnífico, más allá del siempre tan mentado Estado norteamericano o estadounidense, y hay otro también muy mentado que es el Fondo Monetario Internacional, poderes también económicos muy concentrados, que deciden decirnos lo que tenemos que hacer y muchas veces lo logran, ¿no? Pero más allá de todo eso, y más allá incluso de decir, bueno, el Día de la Soberanía Nacional, este día por la resistencia, por el orgullo nacional, porque se combatió justamente con espíritu soberano sin especular, o por lo menos teniendo un límite hasta dónde las cosas se pueden tolerar, porque muchas veces, claro, che, mirá, son unos barcos poderosos, unas tropas poderosas, ¿qué hace? Bueno, le tiramos 3 cadenas, le retrasamos, mientras lo retrasamos tratamos de producir algunas bajas, que no pasen Paraná, por el Paraná, manejándose como Pancho por su casa sin permiso de nadie, que eso era el gran objetivo. Voy a moverme en el Paraná como si fuera el río de mi casa. Mirá vos, hoy hablamos de hidrovía en lugar de hablar de río. Bueno, no vamos a extender hoy sobre lo que es también lo que puede ser la gran pérdida de la soberanía, cuando pensamos en términos de hidrovía, es el río Paraná. La hidrovía es un término reduccionista, pero es el río Paraná, es nuestro río Paraná, pero como es nuestro río Uruguay, como puede ser cualquiera de los territorios nacionales, incluido el subsuelo, es nuestro. Es nuestro. Pero bueno, pero lo que más quería hoy, y ya como colofón de esta reflexión, es decir, y hasta no está copado que alguna vez se haya tomado, en este caso para marcar el Día de la Soberanía, una derrota desde lo militar. Ese triunfalismo donde el que gana, gana y el resto no existe, que tiene que ver con aquello otro que hablábamos al principio en la primera columna, sobre lo que nos está pasando hoy en día, elimino al otro. Che, vos estás en minoría, vos no existís. Eso está bueno como cantito de fútbol, ustedes no existen, y que bla, que blí, le ganamos en tu cancha, bla, 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 bla. Pero como modo de organizar una república, las instituciones de un país y la vida en comunidad, es horroroso. Entonces quizá es una gran cosa, un gran hallazgo haber
hecho que el Día de la Soberanía, porque mirá que había otras fechas donde sí estas tierras salieron victoriosas sobre el enemigo, pero haber elegido justamente algo que tenga que ver más con el valor, que tenga que ver más con los principios claros, que tenga que ver más con los límites propios y no con el oportunismo o con el triunfalismo de haber ganado una batalla o una guerra. A lo mejor esa es la gran belleza del Día de la Soberanía, que está fundado en una derrota, pero que se lleva con orgullo, porque lo que enorgullece es el valor, es la convicción, son los principios de cómo se defiende lo que es de uno. Y eso a lo mejor lo podríamos aplicar a todos los conceptos de la vida, defender lo que es de uno, por más que nos vengan a calentar la orejita y decir, esto ahora es lo bueno para vos, mirá, esto que a vos te va a perjudicar ahora es lo que a vos te conviene. Pero el otro no va con vos y se perjudica con vos, ya que es lo que conviene, ¿por qué no venís conmigo? No, pero anda vos, porque de los pobres será el reino de los cielos. ¿Ya conocés la sala de teatro 9 de julio? Vení a disfrutar de nuestra variada cartelera. Ahora también organizamos tu evento y podés incluir un espectáculo de tu preferencia. Ya se viene el preestreno del ciclo de stand-up muy pronto. Salón climatizado, talleres, encuentros culturales, un estudio de grabación. Pero bueno, mira, es un lugar para conocer. Contactanos al 3471625072 y nos encontramos ahí, el 9 de julio 874. La Nieva Pizzas. Delivery de martes a domingos, calidad y abundancia. Torpedos que comen 3, empanadas, diversidad en gustos, 16 sabores de pizza, exquisitos triples de pollo para compartir entre 2, carlitos, hamburguesas, tostados, napolitanas enormes. En todas las especialidades hablamos de comida casera. Los pedidos al 3471 576623. Ahora te ofrecemos un menú especial cada día y también podés pedir tu vianda de martes a sábados hasta las 13 horas. La Nieva Pizza, sí, algo más. Contactanos al 3471 576623. Procurador Pablo Di Tomaso, asesoramiento previsional, jubilaciones en ANSES y cajas provinciales, pensiones por viudez, por discapacidad y adultos mayores, reajustes. Estudio Venti y Bertoya, Rivadavia 657, Cañada de Gómez. Turnos previos al 3471 558921 o iriondoprevisional@gmail.com. Bueno, vamos a dedicarle ahora un ratito a eso que vamos a ver ahí en pantalla, el tren de cercanía. El tren de cercanía, que en un chiste bastante tonto podríamos decir el tren ya de lejanía o medianía, porque cuánta ilusión, ¿no?, que hubo, y ojalá uno estuviera equivocado y resurgiera, pero empezó a haber cada vez más interrupción del servicio, tan cómodo, tan práctico para que el bolsillo no te atormente tanto, tan necesario, y hasta tan necesario al punto tal que debería haber más servicios. Pero bueno, no podemos sostener lo que hay. Hemos hablado mucho, sobre todo lo hacemos mucho en la agenda de la mañana, ahí en la radio. Es un tema permanente el del tren. Consideramos que no es una exageración hablar tanto, al menos saber hacia dónde estamos yendo, hacia un lugar, a ver, para dónde apunta el barco, por lo menos, está bien, estamos hablando de tren, para dónde apunta la máquina, y para un lugar que ya conocimos, a lo mejor con otro desarrollo del deterioro, con otra modalidad a las que ya hemos conocido, pues ya hemos conocido esto más de una vez en la historia argentina, el habernos quedado sin trenes.
Yo uso mucho el nombre del libro de escena, el ferrocidio, y yo decía, otro ferrocidio más. Siempre hay algo, que no hay tantas máquinas, que esta máquina la vamos a usar, pero como ahora la vamos a usar por otro servicio que interesa más, qué sé yo, que ustedes vayan caminando a Rosario, porque no hay máquina, se rompió, no hay repuesto, no hay talleres ahora. Ahora también se habla de claro, no hay talleres, es todo parte de un proceso, es lógico. Cuando no hay repuesto, no hay talleres, lógico, no hay nada. Lo que uno lamenta es no tenerle fe a estar equivocado. Pero lo que me llama la atención, que no fue hace 50 años, ni siquiera 10, cuando ahí, fíjate las imágenes, hasta podríamos imaginar la estampa, donde no solo ahí no había el que votó a fulano, a mengano, no había diferencia política de los ciudadanos, estaban ahí contentos, este vota a los radicales, este a los peronistas, este más zurdito, este menos, este no se sabe quién vota, este vota es blanco, pero todos estaban ahí, contentos, una alegría. No era para menos, no era para menos. Después se podría discutir si mejores máquinas, si la verdad, si era lento el tren, más lento es si no viene. Lo cierto es que ahí también estuvieron todos, digo todos, los que tenían por lo menos representación, ya sea parlamentaria, ya sea en algún gobierno, local, nacional, regional, provincial. Vieron todos. Gobernador, ministro, presidente, intendenta en ese momento, concejales, senador y otros. Y era una fiesta. Y parecía que entonces ahí no había diferencia de partido, diferencia de frente político, diferencia ideológica. Es como que eso, mira, ¿viste cuando muchas veces decimos, che, ya está, discutamos todo, discutamos esto, pero hay cosas sobre las que no se puede discutir? Y entonces, tengo todavía grabadas las palabras de Ceja, el presidente comunal de Correa, que me acuerdo que dio una entrevista para Punto de Noticias, porque había ido el presidente, había estado con el presidente, y el presidente era de otro signo político, que era Fernández. Él estaba contento también, le parecía importante desde lo institucional, decía, no importa desde lo institucional, no me acuerdo bien las palabras, pero estaba muy contento. La estuve viendo hace poco, la nota, cuando estaba preparando el material para hacer este espacio, y después dije, no la voy a meter, porque no era el sentido, porque también tenemos nota con todo, ¿no? La palabra, tenemos 1.000 millones de notas hechas, informes, pero acá de lo que se trata es otra cosa. ¿Qué pasó entonces, si hace 2 años o 3, no importa, pero incluso, porque también en la previa, todos estaban de acuerdo con que venga, o sea que durante todos esos años, y fue hace poquitísimo, había alegría, había acuerdo, nadie se animaba a decir no quiero esto, y hoy entonces debería haber ese mismo clamor para reclamar. Pero ese mismo clamor no lo veo yo. A vos me dicen, no, mirá, mandamos una carta de documento, no, mirá, firmé un petitorio, no sé, pero que es otro, el clamor es otro, o no hay clamores. A mí me parece que no hay clamor, más allá que algunas voces sí. Ahora sí, otra vez se instaló el tren de cercanía a partir aguas de la política. Y entonces, de un lado, sí, políticamente, los que están de un lado están un poquito o bastante más inquietos con el tema, pero tampoco tanto, el clamor aquel no. Y bueno, del otro lado no escucho prácticamente, no digo clamor, pero presencia discursiva por lo menos. La verdad que no tiene nada que ver aquello que lo recibimos como un tótem, donde aparentemente estábamos recibiendo al gran Dios que llegaba a Cañada de Gómez, el famoso tren de cercanía,
o tren metropolitano, o como quieras llamarle. Pero hoy que lo hemos perdido, ¿qué pasa? Nos volvimos todos ateos de golpe, que no se nos despierta un poco la preocupación. Bueno, en fin. Porque entonces vamos a tener que desconfiar en este momento de tanta flexibilidad de principio, si realmente hoy decimos la educación es importante y mañana terminamos diciendo la educación va y viene, no importa, o la salud, o tantas otras cosas que en general nadie imaginaba como cosa anecdótica, ¿no? El avance tecnológico, todo eso no había que ser de izquierda, derecha, de centro, peronista, radical, intransigente, socialista. Alcanzaba con ser un ser humano coherente, decir, mirá, no voy a estar en contra del avance tecnológico en nuestro país, como voy a estar en contra de la salud. No sé, hoy, obviamente todavía no se dice, menefrega la educación, nadie se anima a decir eso, en todo caso, pero viste, por ahora, por suerte, nadie se anima a dar ese salto cualitativo que sería de, mira, no nos importa. Pero no te hablo de la educación pública ni privada, te hablo de la educación, no me importa la educación. Yo estaba escuchando a José Goiti hace unos días, acá por Punto de Noticias, lo escuché por Punto de Noticias, le di una conferencia de prensa para todos los medios ahí que estaban presentes, y voy a dejar el comentario de la última pregunta de esa conferencia. Ahora te voy a invitar a que compartamos. Antes de escucharlo, tomé algunos apuntes, Su Majestad el Guarismo, porque va a hablar sobre la hora, yo le voy a decir la hora extra, en algún momento se le llamó la hora 25, era otro gobierno provincial, ahora una hora más, bueno, el nombre es al margen, es una hora más de clase por día, y lo primero que va a arrancar el ministro a presentarlo como algo optativo, es que en realidad jurídicamente, pues si es optativo te obligan, no te obligan, lo que pasa que viste que también el retiro voluntario jurídicamente es voluntario, pero vos viste cuánta gente que tiene que acogerse al retiro voluntario, ¿cómo puede ser que si es su voluntad lo haga con tanta tristeza? ¿Y por qué tanto docente, aunque Goiti no lo reconozca, tiene cara con la hora más? Entonces por ahí le van a preguntar también que no le va a gustar, si no lo hace un poco el docente por el tema de la guita, no, ¿cómo va a reconocer eso si también este es el gobierno que dijo que de repente, de la noche a la mañana, el docente encontró una lucidez donde el paro ya se dio cuenta que no le servía, que había otros modos, no, le descontaste el día de paro, el presentismo y todo, no hay bolsillo en este momento, no hay, a ver, hay momentos donde hay más resistencia, más allá de la necesidad económica, y que no es este momento no hay tanta valentía de decir, bueno, aunque me perjudique, sé que voy por un derecho, y bueno, pasaré más hambre. Pero además, está muy flaca la economía, al menos la de los trabajadores, el bolsillo de los trabajadores. Cuando le preguntan, y vos fíjate, lo que quiero que notes en la conferencia de prensa, es la armonía con la que contesta el ministro, la tranquilidad de ánimo, casi te diría la alegría en general. A todas las preguntas de la conferencia, le preguntaron preguntas que no son tan difíciles, porque dice las expectativas, no, siempre las tuvimos, porque ¿qué va a hablar también? Otra vez Su Majestad el Guarismo va a decir, bueno, fíjense que acá, aunque después va a correr ese guarismo, dice, aceptó casi el 75, después del 80 y después un poco más el 90, según lo fue corriendo. Yo te pido que lo escuches, va a ver que no te invento nada. Bueno, pero después también le preguntan, y él habla de ese 30% después en algún momento, porque le va cambiando el guarismo, pero en realidad no importa si es el 30 o el 25. Otra vez insiste con la importancia del número, habla de que los elementos que no lo entendieron así son elementos a corregir. Es fuerte. A ver, espérate. ¿Cómo? A ver. O si pertenezco al 25%, al 30%, no puedo tener otra idea. Y además, ¿por qué no la cuestión esta que es, aunque tengamos diferencia, dialoguemos? Porque él habla de corregir
como si fueran descarriados aquellos docentes que sí no aceptaron, disculpad la contradicción, pero fundamentalmente me parece que habla desde un lugar donde sabe que tiene el poder, nada más y nada menos que el poder de poderoso caballero don Dinero, porque hasta ahora los logros se vienen obteniendo. A ver, esto también viene del orden nacional, no nos hagamos los tontos. Milei impuso muchas cosas con el orden de la billetera a gobernadores, diputados y senadores nacionales, y vamos a reconocer que este gobierno, en menor cuantía, pero sí también está a partir de la presión económica, hacer que de repente docentes que habían votado el paro después no lo acaten. Qué raro, ¿para qué votó el paro un tipo que no lo va a acatar? Y gente que se rezonga, porque en realidad también hay otra cosa, cuando él habla de que los docentes que han entendido, que son inteligentes, que aman la educación, vamos a poner que así fuera, y que los otros, no sé, parece que no les gusta la educación, que quieren lo peor. Se le ha dicho muchas veces, se le ha planteado, incluso se le planteaba a la ministra del gobierno anterior, la ministra Cantero, de Educación de Perotti, se decía, no es que no queremos una hora más, una hora menos, el problema es por qué no nos sentamos a ver cómo la implementamos y para qué la implementamos. Bueno, no hubo caso y no hay caso. ¿Cómo lo organizamos? ¿De qué manera es mejor? ¿Por qué no podés sentarte? Si tantas veces te molesta que te hagan paro, después cuando te dicen hablemos tampoco los convocás. Bueno, vamos a escuchar toda la conferencia de prensa, mirá cómo contesta, tranquilo, y después cerramos con la última pregunta. Te pido que le preste atención a la última pregunta, cómo la contesta, donde ya parece que la armonía no estaba más. ¿Por qué? Porque la última pregunta lo desacomoda al ministro y ya empieza con terminología muy fuerte. En una lectura política es muy fuerte la terminología. Vamos a escuchar toda la conferencia y después cerramos con un comentario chiquito sobre la última pregunta y la última respuesta. Y la verdad que estamos muy, pero muy contentos por el nivel de aceptación y adhesión que ha tenido en el conjunto de los docentes y las docentes santafesinas la propuesta que hemos hecho. Nosotros, bueno, ustedes saben que es, digamos, que la opción tanto para la familia en esta primera instancia como para los docentes eran de carácter optativo, y podemos ya hoy a las 7:30 de la mañana, quedando todavía un día completo para poder expresar la adhesión, podemos decir que es sobre un total de 13.382 docentes de gestión pública oficial. Han adherido 10.723, es decir, el 76,36% de las docentes, los docentes han optado por incorporarse a este programa, y sobre un total de sobre el total de privada han adherido 2.659 docentes. Esto implica un 64,49% de adhesión. Para nosotros, ¿por qué es muy importante esto? Porque demuestra que la docencia santafesina tiene una gran vocación, porque demuestra que cuando nosotros proponemos programas que son educativos, programas que tienen un contenido fuertemente pedagógico, como lo hicimos en su momento con el Plan Raíz que está en ejecución, en este caso dedicarle 45 minutos más a los aprendizajes, las cosas salen bien y los docentes acompañan y lo hacen con mucha convicción. Así que queríamos, por un lado, dar cuenta del grado de avance de UNAMAS, y por otro lado, agradecer, felicitar y expresar nuestro reconocimiento y alegría por el nivel de adhesión que ha tenido en el conjunto de los docentes y las docentes santafesinas esta propuesta que hemos hecho. Sabemos que ha habido algunas observaciones y algunas objeciones. Bueno, eso puede resultar natural o no,
pero lo importante son los resultados. Nosotros trabajamos para que las cosas pasen, que sean efectivas y que cuando proponemos algo sabemos que estamos en condiciones de cumplirlo y sabemos que si los cumplimos van a haber resultados concretos y que esos resultados concretos siempre van a estar vinculados con más y mejores aprendizajes, que es en definitiva el objetivo que tenemos como gobierno, pero sobre todo es la razón de ser del sistema educativo. Así que quedo abierto para consultas que pudieran haber o para cualquier otra cuestión que ustedes quieran consultar. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Mariano Cipriani para RTS Medios. Primero saber si era la expectativa de lo que esperaban en cuanto a la inscripción. Habló de que estaban contentos, de alguna manera está respondiendo a esa situación. Y después, ¿cómo va a ser la instrumentación? ¿Cuándo concretamente va a comenzar el nuevo plan del Ejecutivo Provincial? Bien, nosotros siempre cuando proponemos los planes, que como ustedes verán son planes educativos, planes que apuntan a la mejora de la calidad educativa y a la mejora del sistema, lo hacemos con las mejores expectativas. Esto es como cuando uno sale a la cancha, siempre sale para ganar. Sabíamos que aquí lo que estamos proponiendo era algo potente, que era algo importante, y descontábamos que los docentes iban a acompañar. Pero bueno, una cosa es lo que uno puede suponer y otra cosa es lo que la realidad impone, sobre todo con el carácter voluntario que tenía esta propuesta. Por eso creemos que es importante valorizarlo, pero sobre todo es un mensaje hacia la docencia. Muchas veces se dicen muchas cosas con respecto a la docencia santafesina y vemos que cuando uno la convoca, cuando se las convoca para hacer cosas importantes, están y lo hacen con convicción. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nuestras expectativas se han cumplido. Y con respecto a la implementación efectiva, nosotros, el programa comienza formalmente el 15 de noviembre, se va a hacer efectivo a partir del 19, que es el primer día hábil cuando abramos las escuelas y ya los chicos puedan tener una hora más de clase. Es importante consignar que el suplemento salarial que lleva y acarrea esta ampliación horaria se va a cobrar con el sueldo de noviembre en el programa escolar. Ese es un dato cualitativo muy pero muy importante de nuestra perspectiva, podamos recuperar aprendizajes y días de clases perdidos. Ustedes me han preguntado en más de una oportunidad qué íbamos a hacer con los días que se perdieron, sobre todo en la escuela primaria, en donde la discontinuidad tiene un impacto mucho mayor. Bueno, aquí estamos recuperando gran parte de esos días que por medidas de fuerza se fueron perdiendo. Nosotros siempre dijimos que teníamos una estrategia para hacer recuperación. Bueno, aquí está parte de esa estrategia. Entonces, acá tenemos dos cuestiones que son muy, pero muy importantes. Primero, esos 45 minutos durante un mes de clase, se van a recuperar los aprendizajes y el tiempo perdido por otras cuestiones, y a su vez vamos a acompañar a aquellos chicos que tienen mayores dificultades o que la discontinuidad impactó en mayor medida. Y aparte, luego, en el mes de diciembre hay instancias de intensificación, o sea, la actividad escolar sigue, y ahí también vamos a tener más tiempo para que esa actividad escolar que sigue durante el mes de diciembre pueda estar orientada a acompañar y sostener las trayectorias de aquellos niños que porque tienen distintos tiempos de aprendizaje o porque tuvieron la mala suerte que estuvieron entre el 20% de los docentes que se adhirieron al paro, bueno, ahora podemos recuperar esos aprendizajes. Así que ese es el sentido de lo que estamos haciendo. Ministro, buen día. Omar Vega para LT9. Usted habla de una adhesión del 70% o un poquito más de los docentes. Consultarle si se sabe qué pasa con el otro 30% restante, si no puede o no quiere, y si usted le tendría que decir algo justamente a ese 30% de los docentes que no se adhirieron a esta medida, ¿qué le podría decir? Sí, estamos hablando casi de un 80%. En la proyección no vamos a estar abajo del 80%, con lo cual eso ya es, si lo habláramos en términos de encuestas de opinión o estadísticamente, se puede decir ya que es transversal la adhesión, es decir, que abarca a todo el sistema. Por lo tanto, vamos a trabajar sobre un marginal. Siempre es mucho más fácil corregir, aquellos aspectos que se escapan a la media o a la mayoría, que si uno tendría que hacer una corrección sobre un número mayor. Entonces, yo creo que vamos a estar muy por debajo del 20%. Eso puede obedecer a un montón de condiciones, un montón de situaciones. Nosotros lo que le dijimos a los docentes es que lo tomen porque era algo importante, porque los iba a jerarquizar, y los docentes escucharon y lo hicieron. Luego vamos a ver, cuando tengamos verdadera dimensión de cuál es el número sobre el cual estamos trabajando, y aparte lo vamos a poder identificar, vamos a poder analizar, tomaremos las medidas adecuadas para que ya el año que viene sea de carácter universal. De todos modos, una cuestión que tuvimos en cuenta en la planificación es que la adhesión del docente, la docente, es al establecimiento, no a su curso.
Por lo tanto, ese 15% que puede llegar a quedar por fuera va a ser absorbido por el 85% o más del 80% de los docentes que sí adhirieron, así que está contemplada esa transición y ya a partir del año que viene veremos qué es lo que pasa con cada uno de los docentes que no tomaron o no quisieron, no pudieron tomar ese suplemento al cargo y tomaremos las medidas adecuadas y correspondientes como hacemos siempre para que las cosas funcionen como tienen que ser. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Verónica Encinas para el ET10. Dos consultas, porque una es muy breve, puede decir sí o no, o si se analiza. Tiene que ver con el pedido que habían hecho los gremios para creación de cargos respecto a este programa, si se analiza o no. Y la segunda, ¿cómo va a ser la organización de las escuelas, fundamentalmente, que tienen una salida al mediodía, ingresan a las 14 horas? ¿Cómo están analizando todo esto? Bien, con respecto a la primera pregunta, nosotros siempre trabajamos por la educación y trabajamos por los docentes. No necesariamente por algún otro tipo de interés que a veces confunde más de lo que aclara. Entonces, la verdad que en ese caso no se entiende muy bien qué es lo que se solicita cuando se pide crear un cargo, cuando lo que estamos haciendo es reforzando los cargos existentes. Entonces, mi pregunta a eso es muy clara. Nosotros acompañamos a los docentes independientemente a veces de la confusión o de la posición que pueda tener una representación corporativa o gremial. Así que lo que tenemos que decir de manera muy concreta para llevar claridad, porque si no se genera mucha confusión. Lo que tenemos que decir es que nosotros queremos reforzar al docente en el aula, lo venimos haciendo desde que asumimos, y lo que estamos haciendo acá es reforzando, jerarquizando y potenciando el cargo de docente de grado de la escuela primaria. Por lo tanto, hablar de creación de cargos me parece que o no se entiende lo que estamos proponiendo o hay alguna otra intención de generar confusión o malestar que evidentemente por los números que estamos mostrando no existen. Eso por un lado. Y con respecto a las cuestiones de aplicación, nosotros tomamos dos medidas dentro de la planificación que hicimos y previendo cada una de las situaciones que se pudieran generar. La primera medida que tomamos es que este cargo no genere incompatibilidad. Es decir, cada docente tiene lo que se llama unidades de acumulación. Esas unidades de acumulación le define cuántos cargos pueden tomar. Este suplemento, como lo que hace es reforzar el cargo que ya existe, no acumula unidades de incompatibilidad. Entonces, tiene exactamente la misma incompatibilidad que tenía el cargo de base, nada más que es un cargo reforzado. Ahí ya resolvimos uno de los problemas, no menor, que imposibilitaba muchas veces que un docente pueda tomar este cargo. Y con respecto a la incompatibilidad horaria, también tomamos recaudo. ¿Por qué? Porque definimos en esta instancia transicional, de aquí hasta fin de año, un criterio que creemos que contempla y que permite adecuar toda la organización escolar de manera tal que todos los docentes lo puedan tomar. Y con lo que definimos es lo siguiente: para el turno mañana definimos un horario de ingreso, lo cual corre y adelanta el ingreso. Cada institución puede definir entre las 7:15 y 7:30 y a partir de ahí ordena 5 horas. Y a su vez, para el turno tarde, definimos también un horario de ingreso que no se choque con el horario más largo que pueda haber de la mañana. Y definimos que es de 12:45 a 13 horas. Por lo tanto, siempre va a haber un espacio entre turno y turno, que puede implicarle al docente poder movilizarse, en algunos casos que los docentes tienen 2 cargos, o también le da un margen a la institución para poder adecuar los ingresos y los ingresos y la salida de los alumnos. Así que está contemplado como para que se pueda implementar. Ministro, buen día. Julián Brochero para Aire de Santa Fe. Ministro, en las últimas horas la Justicia Nacional dio a conocer que no se va a descontar el impuesto de ganancia a los docentes. Bueno, ¿qué puede opinar al respecto y cómo se va a implementar en la provincia? Gracias. Bien, para las dos preguntas, en ambos casos me exceden, tengo mucha competencia en muchas cosas en esta provincia y sobre todo en el sistema educativo, pero todavía competencia judicial y de aplicación de impuestos no, por suerte. Así que con respecto al fallo, un fallo judicial y se va a hacer lo que se define en términos judiciales. ¿Y cómo se aplica? Se va a aplicar conforme a lo que la justicia define y a los parámetros y criterios que tiene y está obligado el gobierno a hacerlo, así que ahí no tengo mucho para opinar. Última pregunta. Ministro, acá Bruno Ballesteros para Solplay. ¿Creen que los docentes, el 76% que ha elegido esta hora extra, lo ha hecho por necesidad ante esta crisis que estamos viviendo en el país? A ver, esa es una interpretación que primero es intencionada,
porque digamos, se ha planteado en algunas instancias, pero que no se, digamos que no, primero que no tiene que ver con la realidad y que pone al docente en un lugar que no está. Nosotros a veces construimos y ponemos al docente en un lugar que el docente no está y sabemos que no está. Sabemos que no está porque recorremos todos los días las escuelas, porque hablamos con los docentes y porque sabemos cómo piensan, sabemos cómo sienten. Entonces, plantear que un docente acepta, digamos, y que se fortalezca su cargo, que se refuerce y que va a dar 45 minutos más de clase y que eso lo hace simplemente por necesidad, es pensar que no existe la vocación docente, es pensar que el docente todo lo hace por interés, es pensar que el docente todo lo hace por especulación y que no hay ninguna acción que tenga que ver con la naturaleza educativa. Entonces, quienes dicen eso, quienes plantean eso, me parece que primero no entienden a la docencia, no la interpretan, no la representan y algo mucho más grave todavía, construyen un imaginario que afecta mucho a la imagen docente, que afecta mucho al docente. Nosotros somos los que creemos en la docencia, somos los que creemos que hay que jerarquizarla, somos los que creemos que hay que darles oportunidades y no somos los que la denostamos y salimos a decir que todo lo que el docente hace lo hace por interés, lo hace por plata o lo hace porque hay, digamos, una negociación de por medio o un toma y daca de por medio. Entonces, categóricamente digo que no es así y eso me lo confirma cada uno de los docentes que todos los días van con responsabilidad, con vocación, con profesionalismo a llevar adelante su tarea. Si hay otros actores, muchas veces representantes de los docentes, que creen que el docente es otra cosa, bueno, me parece que están equivocados, que construyen un imaginario social muy equivocado, muy nocivo para la educación y que tienen, en el mejor de los casos, un error de análisis y en el peor de los casos, malas intenciones cuando generan ese tipo de especulaciones. Bueno, no sé si vos me diste bolilla, si llegaste tarde, si estás ahí. La última pregunta que hace el colega no la contesta con esa calma y empieza a decir, no le gustó la pregunta, a las otras se ve que le gustó, tenía la respuesta, porque no puede, me cuesta entender que la última pregunta, ¿por qué lo pone tan mal? Empezó a hablar de mala intención, dice, aparte el periodista hizo una pregunta. No se entiende muy bien si dice usted un malintencionado con esa pregunta o los que dicen esto. Aparte, le está llamando malintencionado al que no coincide, no importa si es el 10%, el 7% o el 80%. ¿De qué se trata la democracia? Que yo no la veo como vos. Después, bueno, está alguien va a ganar la lucha del poder y va a decir, logré imponer que sea así, como yo digo, o como decís vos. Muchas veces se llega por entendimiento. Que empezó a demonizar, a ver, insisto, nadie puede creerse, te guste o no te guste, a lo mejor vos estás contento pero no te lo crees, de que de golpe, mágicamente los docentes cambiaron y no tiene nada que ver la plata con eso de no hacer más paros. Están todos conformes ahora de repente. Y entonces también dijo el ministro en la última respuesta, esa que lo molestó mucho, dice, acá dice, si no vamos a creer que el docente, él dice, pero un trabajador del docente, que lo único que le importa es la plata, la ambición, el interés. No le puede decir a un trabajador que porque quiere ganar un mango más, el interés es ambicioso, si no le alcanza para nada al laburante hoy en día. Porque vamos a hablar de ambiciones, de acumulación de riqueza y algo que es desconocido para el trabajador en general y más en momentos como este. Y yo quería ver eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que de repente, qué lástima, me imagino, habrá pensado esa pregunta, porque venía todo muy armónico y justo venía una conferencia de prensa impecable y esa última pregunta lo sacó de las casillas al ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goiti. Bueno, nos vamos yendo. Hoy lo vivimos muy intensamente en general este programa, pero hoy un poquito más nos sentimos, esto por lo menos es subjetivo. Nos va a despedir como siempre, como todos los jueves, María Estudillo, Jorge Farcheto, Guillermo, todo en la producción. Antes de eso tendré que decir que el domingo repetimos este programa a las 11 por Canal 7 de Flow, que es por donde hemos salido esta noche. En radio también lo podés escuchar en la Nueva Ibiza y si no, la Nueva Ibiza se escucha también a través de la aplicación www.diariovision.com.ar, el diario local. Dicho todo esto, nos vemos el jueves que viene. Gracias por haber estado. Auspician la semana vigente
Asociación Empleados de Comercio de Cañada de Gómez. Sindicato Trabajadores Luz y Fuerza. AMSAFE, Delegación Iriondo. UOM, Unión Obreros Metalúrgicos. UPCN, Unión del Personal Civil de la Nación, con vos siempre. UOEIMA, desde 1945, junto al trabajador maderero.